viviendo en pecado, practicando cosas que de hecho no le agradaban al Señor. Buen día, soy el pastor Amílcar Povea Vilca. Estoy aquí para contarle un poquito de mi testimonio, de que cómo conocí a Jesucristo, nuestro Salvador, y en qué circunstancia conocí a Jesucristo. Básicamente metido en el alcohol, yo había empezado a tomar desde muy jovencito. Producto entonces de esas acciones, mis seres queridos sufrían, como son mi papá, mi mamá, sufrían, ¿no? Al verme así, ya que yo soy el hijo mayor, tengo 6 hermanos menores más. Entonces, imagínense, estaba siendo de mal ejemplo para ellos. Entonces, mi vida era así, producto de estar metido en este asunto de beber, tomar. Me sometía muchas veces a peleas, a asaltos, pero gracias a Dios nunca me ocurrió algo que comprometiera mi vida. Pero un buen día llegó un tío, llegó de otra ciudad, el hermano de mi mamá, llegó al Cusco y de buenas a primeras me hizo la invitación para irme con él a la ciudad de Ica. Entonces yo recuerdo incluso que estuve un poquito todavía bajo los efectos del alcohol, entonces yo le dije, bueno tío, ya está bien, nos vamos, ¿no? Entonces decidí irme con él. Entonces yo no tenía conocimiento de que mi tío era pastor. Entonces cuando yo me fui con él, llegamos a la ciudad de Nazca y de pronto empezamos a desplazarnos por unas calles y llegar a una iglesia. Ahí tenía su letrero. Entonces yo pensaba y decía, no vaya a ser que entremos allá. Y efectivamente entramos, ¿no? Porque uno tiene una idea errónea, un concepto equivocado de lo que es ser cristiano, de lo que significa la iglesia, ¿no? A veces conceptos infundados. Bueno, llegué a parar en la iglesia, mi tío vivía ahí como pastor, entonces yo tuve que vivir con él. Ustedes entenderán que a los inicios para mí quizás fue incómodo, ¿no? Estar en una iglesia ya que jamás había entrado en ella. Y además, ¿no? Tenía, como decía, conceptos errados y equivocados de lo que es una iglesia cristiana. Con el tiempo yo iba participando en la iglesia, quizás sin interés alguno, quizás por ser amable con mi tío y acceder a la invitación que me hacía. Iba a la iglesia, escuchaba la palabra del Señor y a la medida que iba escuchando la palabra del Señor, ella iba tocando mi vida, ¿no? Daba la impresión que todo lo que se compartía era exacto para mí. De modo que en mi interior decía que esa palabra que se estaba compartiendo tiene razón. Era exactamente para mí. Entonces, y así iba participando de las reuniones, iba escuchando las enseñanzas, los sermones, la palabra del Señor. Y ella me iba tocando mi vida, me iba convenciendo de algunas cosas que yo estaba mal. Hasta llegó un punto en que el predicador, en este caso mi tío, hizo pues el llamado para entregar nuestra vida al Señor. Y yo accedí, y yo tomé esa invitación en serio, pasé adelante, entregué mi vida al Señor y ese momento fue un precioso tiempo en el que Dios tocó mi vida y me dio la impresión de que Él quitó el peso que había sobre mis hombros, producto de vivir en pecado, producto de estar lejos de Dios. Entonces yo entregué mi vida al Señor, empecé una nueva vida tal cual dice la palabra del Señor. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces yo había pasado a una etapa diferente, nueva, una nueva historia se había estado escribiendo de mi vida, ¿no? Entonces ahí conocí al Señor. Producto de conocerle al Señor, entonces mi vida experimentó un rumbo diferente, un cambio de 180 grados en mi vida. Dios poco a poco mostrándome todo aquello que no estaba bien en mi vida y Él quitando cosas que no estaban bien en mi vida e incrustando cosas que sí eran de beneficio para mi vida. Entonces mi mente y mi corazón empezó a ser transformado por el poder de Dios, ¿no? De modo que ya pensaba diferente, de modo que ya mi accionar, mis palabras, mi pensar ya era diferente. Mi vida prácticamente tuvo un norte, porque antes de ella no sabía qué hacer con mi vida, hacía una cosa por aquí, otra por allá, no tenía un propósito, ¿no? Pero una vez que el Señor entró en mi corazón, pues me dio un propósito, ¿no? Entonces,
Así Dios me permitió que yo pasara por un proceso donde Él fue transformando mi vida, transformando mi corazón. Y Dios hizo cosas muy lindas en mi vida, pasaron el tiempo, conocí a Giovanni, la que es mi amada esposa, tengo una hija de 17 años y todo, absolutamente todo le atribuyo al hecho de que Cristo entró en mi corazón, transformó mi vida y pues ahora sus planes y sus propósitos se están dando en mi vida. Y estoy muy, muy agradecido a Dios por ese hecho. Gracias, que Dios les bendiga mucho.